Y pues ya. Ok. La base Bueno, de... buen Perdón, día. perdón. Ujú. Buen día. Vamos a presentar nuestra presentación de nuestro proyecto final. En general, toda la presentación, o sea, nosotros quisimos basar nuestra tesis en el siguiente argumento. La guerra Rusia-Ucrania no es solo un conflicto territorial, sino una ruptura del orden internacional construido después de las guerras mundiales, donde se violan de forma sistemática los derechos humanos y se profundizan desigualdades de género. Al mismo tiempo, acelera cambios económicos globales, como la reconfiguración de cadenas de suministro, el nearshoring, que es lo que tiene que ver con nuestra carrera, que son negocios y que marcan hitos históricos para el mundo de los negocios. Aquí viene nuestra primera slide y pues vamos a tomar también vamos a tomar temas como el impacto en el futuro, que es en seguridad energética, negocios globales y al mismo tiempo resistencia cultural. Y empecemos por esto. Bueno, pues a continuación vamos a pasar con un breve análisis de geopolítica y los recursos en el centro del conflicto. Es importante entender que Ucrania es rico en gas natural y que cuenta con las rutas clave para abastecer toda Europa. Asimismo, existe un gran interés por el petróleo, ya que el conflicto ha afectado el control de flujo y los precios globales, así como el trigo y los alimentos, ya que Ucrania es considerado como el granero de Europa y pues este conflicto ha impactado directamente en la seguridad alimentaria en escala global. Y pues, Perdón, regreso. bueno, y pues también es importante resaltar que dentro de este conflicto hay mucha pelea por intereses, ya que existe un dominio de recursos esenciales para la estabilidad global. Por otra parte, los mismos antecedentes, pues vamos a tomar el antecedente social y ambiental. Esto pasó entre 1991 y 2022. En lo social y cultural, pues la población está dividida. Una sociedad fracturada entre la entidad europea y la influencia rusa es instrumentalizada por Moscú. Kiev refuerza su autonomía cultural e histórica, chocando con narrativas de pertenencia y de valores de derechos humanos. En lo ambiental y en lo económico, pues tenemos que saber que hay daños duraderos. Desde 2014 el conflicto ha dañado minas e industrias en el Donbass, contaminando aire, agua y suelo. Pues aquí los efectos ambientales están en rutas de energía y en alimentos, pues van a tener un impacto pues, por décadas. Y bueno, pasando concretamente a uno de los hitos dentro de este conflicto bélico, es la invasión en el año 2022, el cual fue un punto de inflexión geopolítica. Precisamente este hito se dio el 24 de febrero de 2022 con la invasión rusa bajo el pretexto de desnazificación. Y pues claramente una respuesta por parte de Occidente, que comenzó con sanciones sin precedentes de manera económica, el envío de armas y el rearme de la OTAN. Y pues realmente es un punto de inflexión del que parten todos los conflictos por los que, o más bien, o síntomas les podríamos llamar que estamos viviendo en la actualidad. Por otra parte, tenemos un impacto económico global en nearshoring y nuevas cadenas de suministro. Esto también pues, lo relacionamos un poco con nuestra carrera porque son los negocios y pues se está enfocado esto en el nearshoring y en las cadenas de suministros que al final de cuentas afecta nuestros negocios y tenemos que tener en cuenta esto para evitar riesgos en algún negocio. Pero, por ejemplo, en el impacto económico hay una turbulencia en mercados globales. Por ejemplo, tan solo estamos tocando el tema de precios de energía y de alimentos disparados por el conflicto. Por otra parte, Europa está corta en gas por el gas ruso y multinacionales rediseñan cadenas de logística por todo este conflicto. Está la aceleración del nearshoring a México, México como plataforma cercana y confiable, lo cual nos da estos puntos a favor, y acceso estratégico al mercado norteamericano. Aquí pues tenemos que saber que un cambio histórico que redefine la logística empresarial para mayor seguridad y eficiencia. Y bueno, ahora hablando un poco acerca del impacto social y ambiental, es importante entender que este conflicto ha sido una crisis humanitaria y ecológica.
Para comenzar del lado social, hemos visto bastantes desplazamientos y violaciones, es decir, millones de civiles han huido y sobre todo mujeres y niñas pues se han visto expuestas a violencia sexual. Y pues Buca se erige en símbolo de crímenes de guerra documentados. Ha habido bastantes reportes de torturas, ejecuciones y desapariciones de personas. Pasando un poco al impacto ambiental, encontramos que, como dijo mi compañero, ha habido bastantes explosiones y minas que contaminan constantemente los suelos y los mantos acuíferos de ambos países. Y se encontró también la rotura de la presa Cacova, ya que generó inundaciones de ecosistemas enteros y pues existe realmente un alto riesgo en el tema ambiental, ya que también se podría haber comprometido el Mar Negro y pues son daños que van a prevalecer bastante tiempo. Por otra parte, pues hay consecuencias actuales y futuras. Aquí nosotros nos basamos en la reconfiguración de la seguridad global. ¿Por qué? Pues porque Europa duplica el gasto en defensa, Finlandia y Suecia ingresan a la OTAN y se activan tribunales internacionales por crímenes de guerra, ya que se han estado cometiendo muchos crímenes de guerra en este suceso. Tenemos que saber que hay una expansión y cohesión de la OTAN y ingreso de Finlandia y Suecia, como lo comentaba. Por otra parte, pues también está el aumento del gasto militar en Europa, que es muchísimo, y un nuevo sistema de seguridad occidental. ¿Por qué? Porque es un sistema más cohesionado y expansionista. Y tenemos que tomar también el punto del orden, del orden internacional. Aquí hay pues justicia internacional y derechos humanos, que es un tema muy importante que venía, por ejemplo, en la rúbrica, que pues tenemos que saber y dar a entender que se tiene que hacer una justicia. ¿Cómo? Por medio de una activación de tribunales internacionales y pues la investigación a profundidad de crímenes de guerra, y que si sí se hicieron, que sí se están haciendo, pues que sean sancionados y, y se pague un precio por eso. Y pasando un poco al impacto económico, pues es necesario que comprendamos que ha habido una contracción por parte de Rusia y pues muchos países como México que se encuentran en vías de desarrollo se han visto beneficiados por el nearshoring. Pues en cuanto a Rusia encontramos que ha habido contracciones y sanciones, sanciones globales, ha habido fuga de empresas o inclusive la cancelación de eventos masivos en el país, como lo es la Fórmula Uno que decidió abandonar su gran premio que tenía año tras año en esta nación. Y pues realmente cada vez empresas de talla global deciden retirar sus inversiones o sus apuestas en este país. Y pasando al otro lado de la moneda encontramos a países como México, que han sido hub del nearshoring debido a su ubicación geográfica, la cual les permite a los demás países el acceder rápidamente al mercado norteamericano. Y pues ha habido bastante captación de inversión, ya que, como es bien sabido, pues en el país la mano de obra es relativamente barata y es fácil abastecer las cadenas de suministro. Por otra parte, vamos a pasar pues, al impacto social, cultural, que es la resistencia y la transformación. Aquí pues, tenemos que saber que hay un trauma colectivo, hay una reconfiguración de roles y la cultura como baluarte de identidad nacional. Por otra, aquí lo dividimos en dos. El primero está el impacto social y nuevos roles, que hay un desplazamiento masivo y trauma colectivo. Esto nos referimos que millones de familias están siendo desplazadas, generando profundas heridas sociales. Y esto es muy peligroso porque al final de cuentas los niños crecen con este dolor que al final de cuentas, si no es tratado y bien focalizado, hace que estos niños puedan fracturar a la sociedad en un futuro. Por otra parte, están los nuevos roles laborales para mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres asumen roles claves en la economía y la defensa, enfrentando nuevos desafíos y enfrentándose a tener que ir a la guerra y cambiar ciertos hábitos para sobrevivir en esta misma. Por otra parte está la adaptación y la resiliencia comunitaria. ¿Por qué? Porque hay un fortalecimiento de redes de apoyo y de solidaridad hacia estos países y buscar que no se repita ese problema, por ejemplo, en nuestro país y ver cómo se puede ayudar a este problema para que se acabe y podamos impactar positivamente en ellos. Por otra parte está la cultura como baluarte de identidad. ¿Por qué? Porque está aquí la protección y traslado de patrimonio. Hay una evacuación de archivos y obras de arte bajo condiciones extremas. Hay arte de resistencia como murales y expresiones artísticas en zonas destruidas como forma de protesta. Y al final de cuentas esto es importante porque se puede ver que a través del arte puedes dar un mensaje que puede dar un impacto positivo o de transformacionalidad
Por otra parte están los símbolos de unidad nacional, que son concursos como Eurovisión y la música pop, que refuerzan la identidad cultural. Ahora pasando a las consecuencias ambientales y de reconstrucción, pues claramente hay daños ecológicos importantes en Ucrania, comenzando con los bosques quemados, los suelos minados, las cuencas o mantos acuíferos contaminados y pues obviamente hay procesos legales por estos daños. Y Kiev prepara demandas internacionales para exigir una justa compensación por la destrucción ambiental que han presenciado en su país. Y en cuanto a la visión de reconstrucción, pues nosotros logramos apreciar un escenario en el que se pueda pasar de una catástrofe al desarrollo de ciudades sostenibles y es importante el comprender que esto pueda dar pie a un financiamiento innovador y al uso de tecnologías limpias y pues es realmente importante y necesario que en este contexto se dé pie a energías renovables y prácticas ecológicas, convirtiendo pues todos estos desafortunados desastres en oportunidades para las generaciones que vienen en el futuro. Pues por otra parte, pues están las cadenas. Bueno, hay un impacto en cadenas de suministro, que es lo que estamos tomando mucho porque juntamos los puntos mucho con nuestra carrera, que es lo que quisimos hacer. Y pues aquí es el impacto en cadenas de suministro en nearshoring, que es de just in time, a resiliencia, logística y diversificación. Hay un análisis de la fragilidad expuesta por el conflicto. Y pues lamentablemente, o sea, hay cosas positivas de esta guerra, que es el ascenso de México como plataforma estratégica, porque lo tenemos que ver desde ese punto en el área de los negocios por ejemplo, hay una fragilidad del modelo just in time. ¿Qué me refiero con esto? Que es una cadena global eficiente. Hay una disrupción y escasez crítica. Hay inventarios de seguridad, proveedores múltiples y proximidad geográfica. Y en base a México, pues la plataforma logística de menor, hay una plataforma de logística de menor riesgo. El nearshoring en México, pues hay una proximidad con Estados Unidos, tratados de TMS y estabilidad comercial y infraestructura y fuerza laboral calificada. Ahora hablando un poco más específico del nearshoring en México, es importante que resaltar que este nearshoring pues le va a dar una aceleración importante a la economía del país, ya que pues sabemos que esta se vio realmente afectada por la pandemia del COVID-19 y que también claramente se ha visto afectada indirecta o directamente por por los efectos que ha traído la guerra entre Rusia y Ucrania. Las principales ventajas que tiene México para ser el hub del nearshoring para América del Norte es que cuenta con mano de obra calificada, hay bastante talento disponible y pues la gente está abierta a recibir capacitación técnica especializada. Asimismo, contamos con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC o el TELECAN, que permite el acceso preferencial a mercados norteamericanos con marcos legales claros y reducciones de tarifas arancelarias o de impuestos. Asimismo, encontramos pues que los tiempos de tránsito son reducidos, ya que por la ubicación geográfica del país existe una logística optimizada y proximidad geográfica con los Estados Unidos. Por todas estas razones, México se posiciona como un destino privilegiado y es sumamente atractivo para capitales manufactureros y de servicios. Ahora vamos a hablar un poco del impacto económico y nuevas oportunidades de negocio. Aquí es un análisis de reputación, derechos humanos y transición energética. Más la reputación y derechos humanos, pues es la salida masiva de firmas de Rusia, demuestra que la reputación corporativa y el respeto a los derechos humanos se han convertido en variables críticas de negocio y pues aquí hay un valor ético y pues también un riesgo empresarial. Y en la parte de energético, pues es que hay una transición energética y mercados verdes, ya que Europa acelera la adopción de energías limpias, abriendo nuevos mercados para exportaciones verdes y financiamiento sostenible. Y esto pues son oportunidades para empresas mexicanas que pueden entrar a este mercado. Ahora pasando a las conexiones históricas, es decir, los ecos de conflictos pasados, pues encontramos las guerras mundiales que pasaron desde 1914 hasta 1945 y pues esta guerra trajo una reconfiguración geopolítica, es decir, creó alianzas, anexiones y pues hubo cierta propaganda. De ahí pasamos pues a la Guerra Fría en la que existió pues ahora sí fue más clara la bipolaridad
de las diferentes visiones de capitalismo y comunismo, existieron sanciones y pues empezó la carrera armamentista, ¿no? Y pasando a esto, pues encontramos ya el imperialismo y el Congreso de Viena o la Conferencia de Berlín, que pues todos estos programas fueron creados con el mismo propósito de defender la soberanía y de abandonar las viejas prácticas. Por otra parte, tomando dos cosas en cuenta, es que con los hitos históricos que hemos visto en clase, que quisimos correlacionarlo con el tema que nos tocó, que fue la guerra de Rusia-Ucrania, quisimos hacerlo muy puntual. Por ejemplo, se correlaciona con la Primera Guerra Mundial, ya que igual que hoy hay una combinación de alianzas, nacionalismos y competencias por influencia en Europa, y pues terminó en conflicto abierto. Con la Segunda Guerra Mundial, pues hay paralelos evidentes, anexiones y agresiones unilaterales, como Polonia versus Crimea, y pues uso de propaganda y ataques masivos a civiles, cual es algo muy peligroso, y un tema muy importante que tomar. Por ejemplo, con la revolución industrial sentó las bases de la supremacía europea, la dependencia de combustibles fósiles y la lógica de producción masiva. En base a con el Congreso de Viena, pues en Viena las potencias dibujaron el mapa de Europa sin consultar a los pueblos, buscando un equilibrio de poder. Por otra parte, en la Guerra Fría, la guerra pues, revive la confrontación este-oeste y pues Rusia versus Occidente, sanciones y guerra de información y amenazas nucleares. Y en el imperialismo en África y conferencias de Berlín, pues es que, por ejemplo, en Berlín las potencias europeas se repartieron, África ignorando a sus pueblos, y pues hoy vemos una forma de lógica imperial cuando una potencia intenta negar la soberanía de su país vecino y apropiarse de su territorio y sus recursos. Y un poco más sobre esta slide es que hay un paralelismo histórico y recursos y poder. ¿Por qué? Porque asimismo como el carbón y el acero definieron el siglo XIX, hoy el gas y el petróleo rusos son armas geopolíticas. La transición de energías limpias repite la lucha por control de recursos que marcó la revolución industrial, pero con tecnologías verdes como un nuevo botín. Por ejemplo, en la revolución industrial, pues está lo que comento, que es un carbón y acero, y cimientos de poder industrial y militar, recursos estratégicos que definieron alianzas y conflictos. En un poco en el presente, en la actualidad, geopolítica energética, que es gas y petróleo rusos como armas, que también es lo que mencionaba. La dependencia europea genera vulnerabilidad y reconfiguración en el orden global. Y como lo vemos a un futuro, es que buscamos que sea como, o vemos una transición y un nuevo botín, que es la lucha por el control de tecnologías verdes como el litio, tierras raras, que son las que tiene, que, como mencionaba el profesor, son las que tiene Ucrania, y pues este repite el patrón de competencia por recursos. Y bueno, pasando a la resistencia cultural y la identidad nacional, pues hay diversas formas de expresar la inconformidad que tienen los civiles ante este tipo de conflictos, comenzando con el arte y la educación, ya que se transforman en símbolos de defensa y de memoria, y encontramos claramente pues los memoriales en Buca, que son espacios de duelo y reflexión para honrar a las víctimas de la ocupación, forjando una memoria colectiva y un testimonio histórico, lo cual le genera bastante identidad cultural al país. Asimismo, se han encontrado diferentes expresiones de arte de resistencia y protección, como murales de Bansky en zonas destruidas y la protección en museos, ya que esto es un escudo de identidad cultural para las personas de Ucrania y pues por ello lo defienden bastante. Y asimismo encontramos que ha habido educación en la guerra, ¿no? Ha habido escuelas subterráneas y clases en línea, buscando siempre la continuidad educativa y la resiliencia frente a los bombardeos. Y pues en conclusión podríamos decir que la identidad cultural se revela como un activo estratégico tan vital como los recursos económicos. Y pues aquí también tenemos un impacto global y de oportunidades de negocio, que pues, fue como un análisis que hicimos. Y es que pues está la guerra como catalizador de ruptura y de reconfiguración, y hay que verlo así. Pues una ruptura y desafíos, hay violaciones sistemáticas hacia los derechos humanos y desigualdades de género. Hay un daño ecológico profundo, ya que hay contaminación y crisis ambiental, y todo esto es un acelerador de cambios globales. Una reconfiguración y oportunidades, aquí lo que vemos es que lo hemos tocado mucho porque es lo que yo creo que impacta más en nuestra carrera, que son los negocios, que es lo del nearshoring estratégico que vemos a México y cadenas de suministro.
Y pues también una transición energética, que es lo que ya habíamos mencionado, que es una inversión en energías limpias. Y pues tenemos que entender este contexto post-2022. Tenemos que también administrar riesgos globales. Y, o sea, aunque sabemos que la guerra es algo muy malo, tenemos que también entender que pues, podemos aprovechar oportunidades de negocios como estas y pues es como hacer ese análisis que, 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 que nos trae una guerra, que son cosas buenas indirectamente, y las malas, pues ver cómo canalizar todos estos problemas y por medio, por ejemplo, de murales y arte, buscar dar un mensaje de qué tan fuerte es esta problemática y se puede hacer un cambio. Esto es por pues, todo de nuestra parte. Agradecemos su tiempo y muchas gracias. Gracias.